Bueno, iniciamos esta videoconferencia donde es la continuidad del primer título que sacamos de esta serie de Israel. El que no haya visto el primer video, por favor, le invito a que lo mire. Les encargo los micrófonos. ¿Hay alguno que lo tiene activado? Está haciendo interferencia, por favor. Entonces, ¿cuál es la base fundamental? Que miren esta serie de videos que está dedicada a los escogidos. Porque si hay unos escogidos, sé que últimamente han salido miles de iglesias, mal llamadas, denominadas iglesias, pero la iglesia somos los seres humanos, y como les he dicho a la comunidad, y como ya lo saben, y la comitiva principal y todos, que no hay una iglesia verdadera en este momento, ¿listo? Ya que la iglesia verdadera es aquella que se va a establecer mañana como eterna, que son las personas gracias al conocimiento que se está empezando a exponer, iniciando en estas videoconferencias que estamos subiendo al canal de YouTube, a nuestro canal. Así que si usted no se ha suscrito, lo invitamos a que se suscriba y esté pendiente de las enseñanzas que se van a estar sacando frecuentemente durante la semana, para que usted se informe y quizás haga parte de este pueblo escogido por el Supremo, que está esparcido, y esta esparción vino por su rebeldía, ya que Israel no ha hecho la parte que le toca, ¿sí? Entonces, hasta que Israel no haga la parte que le toca, pues es imposible que sean el pueblo que Dios quiere. Esta rebeldía que tiene Israel es la que lo ha hecho y los tiene esclavos del pecado o del error, mejor conocido como el error. A ver, si usted no ha visto el tema de pecado o error, lo invito a que lo haga para que se dé cuenta que los errores que están cometiendo los seres humanos por ningún motivo ofenden ni le causan un daño al Supremo, sino es a nosotros mismos los seres humanos. Y como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, o sea, la paga del error es estar muriendo y necesitamos salir de ese error. Por eso sobra recalcarlo, que en este momento no hay una iglesia verdadera, debido a que la iglesia verdadera pues se libraría y corregiría los errores gracias a las enseñanzas del Supremo, y por ende no moriría. Entonces, por eso estamos trabajando para mañana entrar en el reposo original, inclusive porque eso tiene que ver con el reposo verdadero. Por ahorita estamos trabajando en la construcción del templo de la iglesia original, que somos los seres humanos, iniciando por los escogidos. Escogidos que su rebeldía los tiene lejos de la realidad, y por eso se está haciendo este llamado. Ahora, en esta introducción de Proverbios 35 y 6, quiero que entiendan que lo que estamos exponiendo no son ideas de ninguno, ni mías, ni de la comitiva principal. Lo que estamos exponiendo es palabra pura de conocimientos y enseñanzas recibidas con el Supremo, del único intérprete, como lo dice Génesis 48, el único intérprete es el Supremo, y como dice Oseas 8:12, que la escritura es inspirada o escrita por él mismo fue el que dio las instrucciones, así que por eso él es el único intérprete. Y dice, toda la palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego, Dios protege como escudo a los que buscan su protección, ¿ve? ¿Cuál es la protección entonces del Supremo? Y volvemos y lo recalcamos, es las enseñanzas. Esa es la protección mía, que tanto lo que yo digo como lo que practico me sirve para salir y corregir el error y poder mañana darle vida a mi cuerpo. Y así cada uno de los que esté aprendiendo. Y dice el verso 6, no añadas a sus palabras ninguna idea tuya, porque puede reprenderte y mostrar que eres un mentiroso. ¿Ve? Ese es el terrible suceso que le ha pasado a la humanidad. Porque han salido muchos intérpretes, entre esos del pueblo de Israel, no solo de allá, vuelvo y lo reitero, pero sí muchas personas han salido a interpretar algo que no han podido hacer, porque es un error, ya que la escritura en Romanos 11:33 dice que la sabiduría de Dios es imposible de que una mente humana venga a interpretarla. Por eso él mismo se ha tomado la molestia a través de los años de él mismo venir y dar esas enseñanzas. Lo que pasa es que los conceptos y las características de Dios que tiene la humanidad en su cabeza lo han alejado de la realidad. Y por eso cuando él ha intentado, como él es real, hace las cosas reales. Y al hacerlas reales lo ven muy sencillo o muy simple. Entonces por eso no creían o no creyeron con quién andaron. Entre esos le pasó a Jesús. Mira, dice ahora Eclesiástico 4:30, por ningún caso contradigas a la palabra de verdad y avergüénzate de la mentira en que has caído por tu ignorancia o temeridad. Así que si usted, mi querido amigo, tiene algo que decir, pues me gustaría que lo hiciera con argumentos que tiene que haber recibido del Supremo, lo reitero. Así como en estas posiciones le estamos colocando, son enseñanzas que hemos recibido de él, que recibí de él para exponérselas, para que usted pueda corregir el error y darse vida, porque es su responsabilidad. Por eso el libre albedrío viene a darle a usted la responsabilidad de usted mismo y de respetar y valorar un verdadero conocimiento
que no se hace alegando o peleando, sino de una forma inteligente que es practicándolo, viviéndolo. ¿Listo? Ahora sigamos. Entonces, que se caiga ese velo y esa mentira y ese error para que Israel por fin deje de ser desobediente, porque la rebeldía de Israel lo hizo desobediente y se puso a seguir enseñanzas y mandamientos que no son del Supremo, pero que han puesto por encima de las enseñanzas originales como si fueran de él o de parte de él. Mira, Deuteronomio 31, 26 y 27 dice: aquí tienen las enseñanzas de nuestro Dios, póngalas junto al cofre del pacto, estas enseñanzas me servirán de prueba contra ustedes. Vea lo que escribió Moisés hace tiempo, porque es que el pueblo de Israel siempre ha sido rebelde. Y dice el 27, pues los conozco muy bien, yo sé que ustedes son tercos y rebeldes, ¿ve? Que en ningún momento ni yo ni la comitiva principal está hablando por hablar de Israel, sino que está diciendo lo que aprendimos y lo está diciendo la Escritura. Dice, si ahora que estoy con ustedes, dice el Moisés, dice, si ahora que estoy con ustedes desobedecen a Dios, ¿qué no harán cuando ya me haya muerto? ¿Ve la pregunta que les deja? Así que por favor este llamado, vea, hace poco tuve la oportunidad de hablar con un supuesto rabino que tiene una comunidad y le decía que es que Israel siempre ha sido rebelde y hay que corregir eso. ¿Y sabe qué me decía en su rebeldía? Ah, no, es que eso ya lo sabemos. Dice, y si lo saben, ¿por qué no corrigen? Ah, no, lo que pasa es que hay un poco no de excusas, ¿sí? Esa es la rebeldía, porque es que la rebeldía no solo se identifica en que usted se ponga a pelear o a alegar, es simplemente con no querer escuchar y seguir practicando lo que no es. Es que el ser humano siempre se fue al extremo y no necesita irse al extremo para ser rebelde, con no querer escuchar, con no querer darse la oportunidad de ver. Y eso que la Escritura dice que escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero no. Ya cada ser humano se hizo tan rebelde porque creen que ya están en la verdad. Si usted habla con cualquier denominación religiosa, que ya nos ha pasado a mí, a la comunidad y a la comitiva principal, y le he pasado al mismo Supremo a través del tiempo, que ha querido hablar con alguien de alguna entidad religiosa y ellos ya se creen puros, se creen santos, inmaculados y no quieren escuchar que porque según ellos ya tienen la verdad, pero se les olvida que la verdad solo proviene del Supremo y que es una verdad que viene a darnos vida. Por eso vuelvo y reitero, Proverbios 13:14 dice que las enseñanzas del sabio son un manantial de vida para salvarnos de la muerte, ¿ve? Y si la paga del pecado, como dice Romanos 6:23, es morir, quiere decir que las enseñanzas que están no son las del Supremo. Por eso empezamos ya a corregir, a construir la verdadera iglesia con estas enseñanzas y hacerle ese llamado a esos elegidos para que se bajen de esa rebeldía, de ese orgullo que tienen y empiecen a escuchar. Vean lo que dice la Escritura en el siguiente texto. Dice Deuteronomio 9:24. Desobedientes habéis estado para con el Señor desde el día que os fue conocido. ¿Ve? Desde siempre ha sido el problema. ¿Ve? Le encargo el micrófono, manito. Entonces, ¿sí me hago entender? Desde siempre el pueblo de Israel ha sido desobediente, porque se han dejado llevar por lo que supuestamente ya tienen como verdad. Ese es el problema. Mire, un ejemplo tan claro, yo alcancé a conocer un poquito el medio de la petrolera, que esa vaina se maneja un poconón de cosas, y cuando comenzaron a implementar los elementos de protección personal y formas de hacer las cosas, los antiguos o los más viejos que ya están llenos de resabios, ellos ya creen que se la saben toda. Y entonces no querían utilizar los elementos, no querían seguir protocolos, que porque ellos ya lo hacían de una forma diferente. Y resulta que no, para eso se hacen los estudios de salud ocupacional, de prevención de riesgos y etcétera, para prevenir accidentes. Pero ellos se hacen rebeldes al no querer simplemente a veces no ponerse en un casco, a veces no ponerse en unas gafas, etcétera. Eso le pasó a Israel. Y eso le pasa a las personas. Y si una persona lleva 20, 30 años en una religión, peor, ya es más rebelde, porque ella cree que lo que ya ha aprendido y ha practicado durante tanto tiempo, esa es la verdad. Y no quiere entender que la verdad real nos hace eternos, que la práctica de la verdad real nos une, no hace división, no nos hace superiores a nadie, nos hace humanos para trabajar por los humanos. No como está el pueblo de Israel y como están las otras de religiones. A las demás las religiones les falta ser así de hijo de machicas, por no decir otra palabra, como lo hacen ellos, de abusivos, que ya se tiran a los golpes y a palabras. Pero hacen lo mismo, porque ponen una división y se creen más puros y no quieren hablar con nadie más ni escuchar a nadie más. Así que en este momento les estoy mostrando que esa rebeldía es que está haciendo que usted, mi querido amigo que pertenece a los escogidos, sea un desobediente. Vea, continuemos.
Presten atención, pónganle mucha atención a lo que vamos a mirar en esta, que es importante, aunque tienen que prestarle atención a todos. Mira, vamos a ver este texto en dos versiones importantes. Ezequiel 12:2 dice aquí: hombre mortal, me dijo, tú vives entre rebeldes que podrían conocer la verdad si quisieran, pero no quieren. ¿Sabe por qué no quieren? Porque no quieren escuchar, porque creen que ya se la saben. Y sigue diciendo, pero no quieren. Ellos podrían oírme si pusieran atención, pero no lo hacen. ¿Ve? La base fundamental es prestar atención. Hay un audio, una videoconferencia en nuestro canal que se llama Saber Escuchar, prestar atención. Usted tiene que aprender a escuchar como le gustaría que lo escucharan, con respeto, con atención, de cuerpo y mente presente. No simplemente como hace el mundo religioso, como hace el pueblo de Israel y como hacen todas las denominaciones, que cuando usted va a hablar con ellos, ellos están a la expectativa de cómo atacar lo que usted vaya a decir. Eso se llama una falta de irrespeto. Los hace tan ignorantes como su propio conocimiento. ¿Ve? Los hace inhumanos porque ellos quieren imponer algo a la brava cuando la verdad no se impone. La verdad se expone y ella se defiende sola. Así de sencillo. ¿Ve? Y ahora mire cómo dice este mismo maravilloso texto en esta otra versión. Ezequiel 12:2 en esta otra versión dice: hijo de hombre, en medio de las injusticias de ellos tú habitas. ¿Sí ve? ¿Sí ve que la rebeldía de Israel y de las demás denominaciones, para que no vayan a pensar las demás denominaciones que están en el nivel que es, ¿sí ve que esa rebeldía de creer que ya se la saben hacen que sean injustos? Porque lo que están enseñando son mentiras, son injusticias. Y sigue diciendo: los que tienen ojos para ver y no ven. Estas son los verdaderos milagros que se vienen a darle vista a los ciegos, ciegos espirituales, porque a los ciegos físicamente hablando ya toca un tratamiento real. No son milagros que usted se sentó a orar o a ayunar y de la nada usted recobró la vista. No, eso tiene un procedimiento también. Aquí estamos hablando de los ciegos espirituales. Así que esos ciegos espirituales, ¿quiénes son? Israel. Y por eso el hermoso Jesús dijo: si un ciego guía a otro ciego, ¿no caerán los dos en el hoyo? Pues ese es el problema, que Israel está ciego y muchos de los seres humanos que están por fuera del Israel esparcido, apenas conocen las raíces que tienen, que es judía, ya quieren aprender judaísmo. ¿Y a usted quién le dijo que Israel tiene que judaizar al mundo? Eso es como un pentecostal que quiere pentecostalizar a la persona, o un testigo quiere volverte testigo, un adventista te quiere adventizar, lo mismo, etcétera, cada religión. ¿Y a usted quién les dijo que eso era así? La función del pueblo de Israel es enseñar la verdad, pero como no la conocen, pues no la pueden ni enseñar y mucho menos practicar. Y eso es lo que tenemos que empezar a corregir. ¿Ve? Dice, y orejas tienen para oír y no oyen, o sea, sordos espirituales. Por esto, porque casa exacerbante es, ¿ve? Son retercos. ¿Ve? Y entre más se les dice no lo hagan, más lo quieren hacer. Ese es el problema del ser humano. Y como el nivel de la mentalidad humana es que todo lo puso por allá en una cosa paranormal o en algo o en milagros que no tienen nada que ver con la realidad, entonces a lo que es sencillo y comprensible a la mente, como no quieren prestar atención, como no saben escuchar, entonces no lo entienden, porque ellos quieren ver cosas paranormales y eso no es así. Aquí es real, aquí es haciendo las cosas y nada cambia de la noche a la mañana. Por eso la vida eterna no se establece de la noche a la mañana, se establece gracias a un conocimiento y a la práctica que durante el tiempo determinado de esta práctica va a ver los resultados. Por eso la Escritura dice que el que persevera hasta el fin. O sea, el que empiece con las enseñanzas y comience a trabajar con ellas a pesar de las dificultades. Vea, continuamos. Ojo, entiendan esto que les estoy exponiendo. Es importante. ¿Listo? Vea cómo dice este texto de Éxodo 19:5. Oiga. Espere, bajo un momentico por aquí la cámara para que puedan verlo completo y dice, vea. Éxodo 19:5, esta primera parte en esta versión dice: si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, ¿ve? Vuelvo y les digo, en una relación de pareja, si el hombre o la mujer no cumple con la parte que les toca, ese lugar se vuelve un infierno, porque hay roles. Si usted entra a una empresa y no cumple con la parte que le toca, la empresa lo echa.
Y si la empresa no cumple con la parte que le toca con el empleado, pues ya la empresa se vuelve abusiva con el empleado. Ya depende de él si se aguanta o se retira. Pero todo tiene unos niveles y todo tiene una función. Y tenemos que saber qué le corresponde allá y qué me corresponde a mí. Así de sencillo. ¿Ve? Por eso la escritura le está diciendo, Israel no ha cumplido con la parte que les toca. Y las demás denominaciones religiosas peor. Porque se creen lo que no son. Y aquí el que manda es un escrito está, enseñanzas del Supremo. Y la misma escritura dice, por eso más adelante vamos a mirar un tema que se llama, lo que están esperando tanto el pueblo de Israel, que se llama la redención de Israel. Porque todo tiene un protocolo, así como las verdades son para todo el mundo, porque el Supremo quiere que todo el mundo se salve, pero tienen que venir al conocimiento, a recibir el protocolo. ¿Cómo inicia? E inicia con Israel. Mira, dice la otra parte del texto, para que le prestemos atención. Serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece, ¿sí ven? El problema es que Israel ya se cree el pueblo preferido. Ese es el error. Por eso vuelvo y le digo, lo invito a que vaya y mire la videoconferencia que está en nuestro canal, que se llama Los elegidos, que no han podido ser ni la nación ni el pueblo de Dios. Porque es que ellos ya se creen el pueblo preferido. No han cumplido, no se han hecho ni especiales, no se han hecho únicos y mucho menos peculiares, como les pongo en esa videoconferencia. Ahora, dice el Salmo 107, 10 y 11, dice el 10, se encontraban en la más profunda oscuridad, presos, deprimidos y encadenados, ¿ve? ¿Cómo así en la más profunda oscuridad? Pues en esas mentiras que están practicando, por su rebeldía, que no han querido ver la verdad. Cada vez que el Supremo Hermoso intentó en Israel, y eso que antes de Israel también lo intentó, pero ya con Israel, los elegidos de él, lo intentó también muchas veces, de sacarlos de esa oscuridad, de esos errores, pero no había podido. Y dice el 11, es que se habían rebelado contra los mandatos de Dios, rechazaron el consejo del Altísimo, imagínense. ¿Ven? No hay consejo más hermoso que yo haberle escuchado al Supremo y haberlo comprobado con el escrito, porque él siempre nos lo mostraba con el escrito y era sigue mis mandatos y vivirás. El que guarda mi palabra, dice Juan 8:51, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero el ser humano, hablando también especialmente de Israel, siempre ha sido rebelde y no ha querido obedecer los mandatos de Dios, pero sí los mandatos de los hombres. Y lo más terrible es que esos mandatos que los líderes de Israel le regalaron fueron cosas imitadas y aprendidas de las demás naciones, cosa que él le dijo que no lo fueran a hacer y fue lo primero que hicieron. Y les puedo poner un ejemplo. Hablemos solo de los sacrificios en el tiempo antiguo cuando fue llamado Israel. El Hermoso les habló del sacrificio, que obviamente hay que hacer sacrificio, pero ellos de una vez lo relacionaron con lo que hacían las demás naciones a los dioses o a los conceptos de dioses que tenían, y entonces como esas naciones mataban animalitos haciéndoles sacrificios, entonces Israel le pareció muy gracioso o inteligentemente para ellos decir que el Dios verdadero era el de él y que a él sí se le deberían de hacer esos sacrificios, y comenzaron a hacer lo mismo que hacían las otras naciones. Un error. Por no entender cuál es el verdadero sacrificio que quiere el Supremo, que no lo beneficia a él, ni es para agradarlo a él de esa forma, sino que me beneficia a mí. Que me saca del error a mí. Y que no es cogiendo un animalito donde supuestamente le paso los pecados para sacrificarlo y que ahí ya quedó limpio, sino donde yo corrijo mis errores. Después vamos a mirar el tema de los sacrificios entre todos los que tenemos que mirar para que veamos la similitud que tienen estas malas costumbres. Que por eso el Supremo les dijo no lo fueran a hacer y fue lo primero que hicieron. Ahora, préstenle mucha atención a esto que viene. Dice el Salmo, esto es una belleza. Dice el Salmo 78, dice el 7 primero. No le quedó. A fin de que pongan, dice este texto, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Ve? ¿Sí ve el consejo del Supremo?
¿Por qué será que Él insiste tanto en que guardemos sus mandamientos, en que guardemos el pacto? Porque es que de eso depende que tú que me estás escuchando, usted que me está escuchando, amigo, amiga, hermanito o hermanita, y de la comunidad que ya lo sabe, porque ya entendimos que guardar estos mandamientos, guardar el pacto, implica que la práctica de estos lograré corregir el error de vida que traía y poder vivir mañana. Y ahí está la confianza que tengo en Dios. No en montar una empresa y que me va a ir bien, gracias a Dios. No en que voy a jugarme un partido y voy a ganar con la ayuda de Dios. No en que va a jugar la selección Colombia contra X selección y que vamos a ganar que porque ya le pedimos a Dios. No. Esas son cosas humanas. La confianza en Dios está en sus enseñanzas, en sus mandamientos que son para vida. Mira, dice ahora, siguiendo con el Salmo 78, dice el verso 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, su mente, ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Ven? ¿Ve el consejo? No hagan como hicieron los antiguos, no hagan como hicieron los antepasados. A ver, digamos que no estamos hablando de Israel, que estamos hablando de X religión, que ya lleva fundada más de 200 años, las más jóvenes llevan más de 200 años, no llevan 500, no llevan 600, un poco más o menos de 300 años, las más antiguitas. Dígame, ¿qué persona está viva desde que fundaron esa? Ni siquiera los fundadores de estas religiones están vivas. Entonces, ¿qué hacen siguiendo esos mandamientos y esas enseñanzas equivocadas, hombre? No vienen del Supremo. No se haga rebelde por no querer escuchar, por no querer disponer su mente a escuchar. Y si ve como dice, ni fue fiel, por eso Israel es infiel, y ese es un tema que vamos a mirar después del que viene, que se llama incircuncisos. Después viene uno que se llama Israel la infiel. ¿Y por qué infiel? Porque no fueron fieles a los mandamientos del Supremo. Y vuelvo y repito, cuando usted va a Apocalipsis 1:5, por eso dice, y del Mesías, el testigo fiel, ¿fiel a qué? Yo no me salgo de los escritos, ni de los mandamientos, ni de las enseñanzas que recibí, lo mismo la comitiva principal. Tenemos que ser fieles a eso. No a lo que nos digan los seres humanos. Bueno, con respecto a la eternidad, porque si necesitamos un consejo, si necesitamos aprender cómo se maneja un carro, pues necesitamos escuchar a alguien que ya lo maneja, ¿no? Obvio. Pero si vamos a hablar en términos de la eternidad, tenemos que escuchar las enseñanzas que vienen del que sabe de la eternidad, que es el Supremo, el sabio del universo, mi Dios. ¿Ve? Mira, continuando dice el 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, ¿ve? ¿Ve el error dónde está? Entonces la pregunta es, ¿por qué el ser humano está muriendo? ¿Por qué Israel está muriendo? Porque no ha querido guardar el pacto, ni mucho menos han querido andar en la ley, o sea, en las enseñanzas. Ese es el problema. Mira, dice el 17, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan la historia que han visto que inclusive cuando han sacado la película de Moisés, lo que hicieron que la vaca de oro y toda esa cuestión? El ser humano siempre ha sido rebelde, porque no quiere entender que las enseñanzas de Dios no son para adorarlo o agradarle a Él de la forma como lo vienen haciendo, que esa costumbre es equivocada, que esa cultura o esa forma de vida es equivocada. Que Dios no necesita un lugar que le llaman iglesia mal llamado, porque la iglesia son las personas, pero no necesita un lugar de eso, o que le llamen templo, donde van a ofrecerle un sacrificio, o donde van a orarle, o donde van a cantarle. No, Dios no necesita eso. Ese concepto ha hecho que el ser humano sea simple. No quiere entender el ser humano que las enseñanzas del Supremo nos despiertan la conciencia y ven o nos hace ver la responsabilidad que tenemos, pero con nosotros mismos, porque el Supremo hermoso, el sabio del universo, no necesita nada de nadie. Ese es el caso, ese es el problema. ¿Por qué Israel celebra un Shabbat ficticio? O un sábado en español. Porque creen que es para adorarle a Él, cuando no han entendido que el verdadero reposo es para beneficio de nosotros los humanos.
Y entonces sacaron un poconón de reglamentos baratos y pusieron cargas en los seres humanos a guardar un poco de alajás o de reglas que no tienen nada que ver con la realidad, pero que sí volvieron al ser humano más, para no ofender, más absurdo. ¿Ve? Imagínense que hablamos de un supremo completamente sabio e inteligente, pero con unas costumbres, que dejó unas costumbres tan tontas y baratas, que parecen más de costumbres de, bueno, con el respeto que se merecen estas personas, aborígenes, que ellos sin conocer nada, pero saben más de la naturaleza que los supuestos hombres modernos o la civilización moderna. ¿Ve? Entonces tenemos que comenzar a mirar la realidad de las cosas. Y le repito el mismo ejemplo que les he dado en otros videos. Si usted que me está escuchando estudió una carrera X y recibió un conocimiento y un título, gracias a ese conocimiento, es responsabilidad suya practicarlo y sacarle provecho a ese conocimiento o a ese título. No es responsabilidad del instituto donde usted estudió, cursó, lo que hizo, conseguirle trabajo o mantenerlo. Es usted con ese conocimiento. Lo mismo es aquí. Esa es la parte que le toca a Israel. ¿Ve? Ahora, usted estudió en ese instituto y está poniendo en práctica esto, y el único beneficiado es usted, y el instituto se le da honra o se le da reconocimiento, es por su buena labor y su buena aplicación del conocimiento, más no porque usted tenga que irle a cantar o estarle lambiendo allá o estarle haciendo cosas al instituto. Lo mismo es aquí, señores. Dios no necesita ni que estén en un lugar para que usted vaya y le cante, vaya y le lamba, vaya y se crea el más puro. No, es la práctica del conocimiento, que usted haga del mismo lo que va a ver, que mañana estén diciendo las personas definitivamente estos sí conocen de Dios. ¿Ve? No que porque yo diga amo en mi corazón a Dios. ¿Y cómo lo ama? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde hablo con él? No, es que yo lo siento. No, el ser humano puede sentir muchas cosas. ¿Y la realidad? Por eso en burla muchas personas han dicho, no, es que yo me siento hijo de Bill Gates. Ah, sí, usted se puede sentir hijo del que quiera, vaya, reclame la herencia a ver si se la dan. No, necesitamos son realidades, señores. Mira, dice el 22, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. ¿Sí ven? Así que aquí con este texto les reitero, la confianza en Dios es en el conocimiento, en el guardar el pacto, en el seguir sus enseñanzas, me voy a salvar. En primera medida de los errores que vengo practicando, o sea, me salvo de mi propia ignorancia. Y si me salvo de mi propia ignorancia, entonces voy a practicar lo correcto y que gracias a esta práctica, entonces mañana me voy a volver eterno en el planeta hermoso que dejó para nosotros. Porque entendamos que el Supremo todo lo que tenía que hacer para nosotros ya lo hizo. Y todo lo que tenía que decirnos nos lo dejó ya por escrito. Así que aquí no se trata ni de sueñitos, ni de pensamienticos, no, aquí es con conocimiento que ya no lo dejó por escrito. Por eso Isaías 8:20 dice clarito, a la ley y al testimonio, o sea, aquí vamos a al escrito. Y si no es así lo que les acabé de exponer y que Israel no está rebelde y que ya están cumpliendo con los mandamientos y las cosas del Supremo, entonces ¿por qué no están siendo luz al mundo? Si la base de este conocimiento que tengo yo es para que se corrija y sea verdaderamente una luz al mundo, no una lámpara, sino luz. Por eso el llamado que les hacemos a ustedes, junto con la comitiva principal y a usted que sea la oportunidad de escuchar esta videoconferencia, es que abra los ojos y despierte. Porque ya estamos en la verdadera mal llamada resurrección. Porque la palabra correcta es levantarse, despabilar. No seguir hacia el vacío, sino hacia la vida. Y que se rompa ese criterio que los tiene cegados. Dice Ezequiel 11:12 en esta versión, vea, ojo a este texto. Y sabrán que yo soy el Señor, pues se negaron a obedecer mis decretos y ordenanzas. En cambio, han imitado las costumbres de las naciones que los rodean, ¿ve? Han sido tan rebeldes que les parece más chévere lo que están haciendo allá, con la gran diferencia y con la mentalidad tontita
de que dicen, es que nosotros sí tenemos la verdad y nosotros, a pesar de que hacemos lo mismo que ellos, pero nosotros sí tenemos la verdad, imagínense eso. Y no solo hablando de Israel, sino las más de 10.000 denominaciones religiosas que hay, tan de buenas las personas que cayeron en la verdadera. Pero si levantaran los ojos, mirarían que alrededor de ellos, las demás denominaciones creen lo mismo, hacen lo mismo, practican la misma tontera. ¿Y de qué ha servido eso? De nada. Costumbres que no valen un peso. Por eso lo llamamos a que despierte, a la resurrección, ya llegó. Mira, dice ahora Isaías en esta versión 38 y 9, dice, ahora ve y escribe estas palabras, escríbelas en un libro, así quedarán hasta el fin de los tiempos como testigo, ¿ve? Imagínense que el Supremo no fuera tan sabio como lo es, y las enseñanzas que le dio en un principio y que dejó en un principio para nosotros, para la humanidad, que dejó en un principio para Israel, no las hubiera dejado por escrito. ¿Cómo hacíamos ahorita? Por eso ahorita les podemos mostrar que lo que ellos están practicando es un error. ¿Cómo? Gracias al escrito. Porque lo que el mundo está practicando es gracias a los libros que han inventado de ciertos textos que han robado de la palabra del Supremo, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, del Tanakh, como usted lo llame. Pero no tienen sustento en la Biblia. En cambio, yo sí les voy a demostrar el error es con la Biblia. Con las enseñanzas que recibí, les repito, yo no soy el autor de estas enseñanzas, soy el exponente mediador. Y cuento con una comitiva principal excelente y sé que el ser humano es inteligente, que ha utilizado su inteligencia emocional por encima de la racional es una cosa, pero es inteligente. Mira, dice el 9, ¿de qué van a ser testigos para en este fin de los tiempos? Y otra cosa, el fin no es del mundo, el fin es de la mentira, del error, ¿listo? Esos cuentos que hay que se va a acabar el planeta, no, porque es que el que ideó las leyes de nuestro universo es el sabio del universo, no es un humano. No es un humano pusilánime que hace, que inventa cosas con obsolescencia programada, o sea, con un tiempo y se acaba. No, lo que el Supremo hizo es eterno, amigos. Entonces dice el 9, de que este pueblo es rebelde y terco, que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Que le quede claro al pueblo de Israel y a las demás denominaciones religiosas que las instrucciones que yo estoy exponiendo son aquellas que recibí. No estoy inventándome un libro, no estoy inventándome alajás, estoy exponiendo lo que recibí. ¿Listo? Va. Les estoy quitando ese velo, mire, así como se está quitando el de ahí, el de la diapositiva, Israel despierta. Ese velo que lo tiene ciego, que no lo deja ver, ya es hora. Tito 1, 14 y 16, dice el 14. Y no den oídos a las fábulas judaicas. Uy, terrible. Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, ¿ve? Sí, que es que yo no me puedo dirigir a africanos, nigerianos y etcétera, o a pentecostales, adventistas, no puedo. Es a Israel. Aquí no es a fábulas judaicas, aquí en Colombia ni a mitos ni leyendas, eso no sirve. No, necesitamos en las realidades. Y dice el 16. Perdón, el 15, para los limpios todas las cosas son limpias, mas para los contaminados otra cosa. ¿Quién es el contaminado? No miramos en el tema de los elegidos que no han podido, que claramente en Deuteronomio dice, Israel se corrompió, Israel se contaminó, ¿sí ve? Estamos hablando de Israel, por eso les digo a los judíos, ustedes que rechazan tanto el Nuevo Testamento, pues ¿cómo le parece que el Nuevo Testamento o el Brit Hadacha, como lo llaman en hebreo, también habla de ustedes? Habla de su rebeldía y de cómo también pueden volver al camino. ¿Y quién lo hace? Lo mismo que hace el Antiguo Testamento mal llamado. Y la pregunta del millón, ¿quiénes son ustedes para decir que sí, que no? ¿Acaso estuvieron con el Supremo? ¿Sentados con él, dándole consejitos? Para que vengan ahorita a decir esto sí, eso, esto no. No, vamos a los escritos, señores. Yo ya estoy cansado de tanta tontera de la gente que se cree que sabe. Hablando del término de la eternidad, vuelvo y lo reitero, y la verdad nadie sabe nada, ni yo sabía nada, fue gracias al Supremo. De resto hay gente muy dura, mis respetos, pero yo aquí estoy encargado es de lo que compete a la eternidad del ser humano.
No hay un ser humano sobre la tierra que sepa algo de esto, a excepción de mí y de la comitiva principal. De resto son supositorios, como me decía la sabiduría, y ya saben para qué sirven los supositorios, ¿no? Y dice el 15, entonces sigue diciendo, y que no tienen fe, ¿sí ven? O sea, no tienen la verdad. Dice que no tienen fe, no hay nada limpio, sino que tienen contaminada su alma, o sea, el cuerpo, porque aquí también, eso es otra polémica. El alma es un poconón de películas tontas. El alma es el cuerpo, señores, y después les voy a regalar el tema que se llama alma, cuerpo, ser humano, carne, todo es lo mismo. Son sinónimos bíblicos. ¿Listo? Entonces dice, y tienen contaminada su alma. Claro, el cuerpo no es que está envejeciendo, está con corrupción. Vayan, miren la videoconferencia que les dejé en el canal de YouTube. Se llama corrupción de Dios, es la vejez del ser humano y su muerte. Eso es lo que está contaminado, el cuerpo. Y sigue diciendo, y su conciencia con los pecados, ¿sí ven? O sea, la mente con los errores. El error más grande que tiene el ser humano metido en su cabecita, y que yo también tuve, es que era normal morir. Lo más hijuepucher, para no decir la completa, es que la vejez es bonito. Preguntémosle a las personas de la tercera edad que ya no pueden ni caminar a ver qué se siente, señores. No, es hora de abrir los ojos. La corrupción no es del Supremo. Y nuestro cuerpo tiene un límite. La violación a las leyes de nuestro cuerpo y de la vida tienen un límite. Y la paga de esa violación ha sido que el ser humano muera. Que su cuerpo se vaya putrefaciando, se vaya pudriendo en vida hasta morir. Bueno, y aunque otros por algún accidente y enfermedades que se desarrollan antes, pues no alcanzan a la putrefacción de su cuerpo en vida. Pero necesitamos despertar, señores. Esas leyes que están en el universo, que están en el planeta, en todo lo que vemos, están en mí. Por eso esos cuentos ficticios de que el sol se va a explotar y que la tierra se va a acabar, y no, esos son cuentos humanos, hombre. ¿No ve que esto lo estableció fue el Supremo, el que sabe? Puso leyes perfectas. Dice el 16, profesan conocer a Dios, ¿no? A ver, ¿quién no ha escuchado no solo a Israel, sino a las demás denominaciones? Nosotros conocemos a Dios. No, conceptos baratos. Porque sigue diciendo, profesan conocer a Dios, mas lo niegan con las obras, siendo como son abominables y rebeldes. ¿No está hablando de Israel en el Nuevo Testamento aquí en Tito? ¿Quiénes son los rebeldes? ¿No es Israel? Para que ellos vengan a decir, no, el Nuevo Testamento no. Y los cristianos vengan a decir que el Nuevo Testamento sacó a Israel del camino. No, nunca. ¿No es que el que cogió fue el Supremo, el sabio del universo, y él no cambia? Y sigue diciendo, haciendo como son abominables y rebeldes y negados para toda buena obra. ¿Sí ve? Hacen mejor obras por los seres humanos, otros humanos que han compartido su pan, han compartido su techo, como ciertos influencers que hay aquí en Colombia, nomás de bonitos, como ayudan a las personas. ¿Cómo me gustaría que a ellos les llegaran este conocimiento para que personas así comenzaran a trabajar por el verdadero reposo y nos hiciéramos eternos todos y cambiáramos este planeta con personas así? Eso es lo que necesitamos. Así que Israel, aquí les estoy mostrando que está contaminado, que está practicando errores y que son rebeldes. La pregunta es, ¿van a seguir así? ¿Van a seguir peleando contra el escrito? ¿Van a seguir muertos espiritualmente? Que es la única resurrección, por hablarlo así, que existe, es la espiritual, porque la física no hay nada que hacer, lastimosamente. Sigamos quitándole el velo a Israel. Dice Isaías 48, del 7 al 8, ojo a esto, porque lo primero que me dijo el rabino, el supuesto rabino con el que hablé, fue que él ya lo sabía. Dice así, vea, hoy voy a crear algo nuevo. Dice Isaías 48, 7 y 8 en esta versión. Hoy voy a crear algo nuevo, algo que antes no existía. ¿Qué no existe? La vida. Por eso la estamos creando hasta ahorita, la vida real, no la existencia de los seres humanos y muriendo, no, la vida. Y sigue diciendo, ustedes hasta hoy no habían oído hablar de ella, ¿sí ve? Para que alguien me diga, eso ya lo sabía, mano, no se haga cachetear. Porque nadie había oído hablar de la vida real. Siempre que se moría, o que se iban yo no sé para dónde, o que reencarnaban, y un poco no de maricadas que no tienen nada que ver con la realidad de la mente humana.
No, la vida se establece estando vivos y la vida eterna es eterna, ininterrumpida. Y esta solo se logra con el conocimiento real, señores. Y sigue diciendo, así que no podrán decir que ya la sabían, ¿ve? Por eso yo estoy tranquilo, contento y más que todo, sé en quién he creído y en quién creo y con quién estuve y con quién sigo, porque no me ha dejado solo. Ya, dice el 8, para que le prestemos atención al verso 8. Ustedes no, que quede claro, no habían oído ni conocido nada de esto, ¿ve? Porque son ciegos y sordos espirituales, o sea, no, cuando el Supremo les quiso decir a los antepasados, no quisieron escuchar, y como no quisieron escuchar, lastimosamente murieron. Ahora, los que están en esta actualidad, pues el Supremo solo nos dejó esto a nosotros. Esta es la línea. Si no han entendido, la línea de estas enseñanzas las tenemos aquí nosotros, en Colombia. Así que bienvenidos a Colombia. Y sigue diciendo, porque yo bien sabía que ustedes son infieles y que siempre han sido como rebeldes. ¿Sí ve que lo que decía Tito no es contrario a lo que está diciendo el Antiguo Testamento? ¿Más llamado así? ¿O la Torá o Tanaj? Siempre han sido infieles, ¿cómo así? Hermano, no es que usted esté orando a Zeus, a Afrodita, o etcétera, o dioses por allá de otro lado, sino que se fueron tras otras costumbres, mandamientos de los seres humanos que no sirven para nada. Eso es ser infiel. Y esa infidelidad hace que usted sea rebelde, por creerse las que se las sabe todas. Y no, Israel, tú no te la sabes toda, usted no se la sabe toda, amiguito. Usted está igual de pagano al resto de la humanidad. Y hasta que no reciba estas enseñanzas y haga conciencia de usted mismo, pues no va a poder corregir nada, porque nadie puede corregir lo que no reconoce. A mí me tocó reconocer la estupidez que tenía, lo tonto que era, la bobada que practicaba. Y así a cada uno de la comitiva principal, de la comunidad que se está uniendo, y así le va a tocar a todos. Pero esa corrección la tiene que hacer única y llanamente individual y personal. Nadie puede corregir a otro, porque nadie puede obligar a hacer a otro lo que él no quiere hacer por él mismo. Por eso mi función no es juzgarlos que están perdidos, es exponerles que son rebeldes y tercos en general. Y al que le llegue el conocimiento y al que le lleguen estas palabras, comience a corregir. Y bienvenido a la vida, bienvenido a Colombia. Dice Hechos 6:14 en esta versión, pues les hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Por qué creen que toca cambiarlas? Porque no sirvieron de nada. ¿Ven? Porque no sirvieron, no han servido ni servirán de nada para la vida. Porque son costumbres que Él les advirtió. No se dejen llevar, y fue lo primero que hicieron. No vayan a imitar, y fue lo primero que hicieron. Y mucho menos vayan a aprendérselas, y se las aprendieron de memoria. ¡Qué rebeldía tan brava, hermano! Muchas gracias entonces por haberme escuchado, por el tiempo que ustedes se toman para estas videoconferencias, que son para beneficio de nosotros los seres humanos. Recuerden que somos el movimiento del reposo, trabajando por el reposo real, no por un día ficticio que no sirve para nada, no por un día ficticio que no santifica a nadie, sino por un trabajo colectivo que empieza en lo individual y vamos hacia lo colectivo con un llamado a Israel para que mañana no solo nosotros, no solo Israel, sino el mundo entero tenga esa hermosa posibilidad de entrar en el reposo real, donde la paz será real, donde la vida eterna será real, donde la equidad será real y donde nos aprenderemos a mirar como lo que somos, humanos.